Bueno, el domingo leímos y estudiamos hasta el capítulo 14 y solamente quiero aclarar porque hablamos en el capítulo 13, ¿verdad? Si algunos de ustedes se acuerdan, que estábamos hablando ahí en el capítulo 13 acerca del ministerio de la iglesia, cómo dar resultados, ¿verdad? En el capítulo 13 vimos una sola enseñanza, yo les compartía, y que esa enseñanza daba resultados. Solamente para que acordemos, capítulo 13 del libro de Hechos, versículos 1 al 3. Hechos 1 al 3. ¿Cómo dice? Había entonces Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, el de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y luego ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y luego el versículo 47, por favor, de ese mismo capítulo. Termina diciendo el apóstol por el Espíritu Santo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y comentábamos y decíamos que el ministerio de la iglesia debe de ser así, debe de ser fructífero, debe de ser en cierto sentido como de diferentes, no de diferentes maneras. Lo que quiero decir es que debe de tener diferente ministerio. Aquí están los pastores, pero junto con los pastores debe de haber maestros, junto con los maestros debe de haber quien dé clases en los hogares o otro tipo de maestros, junto con esos maestros de aquí y de las casas debe de haber gente que evangelice, gente que vaya a los hospitales, gente que se dedique a hacer el bien a la comunidad, etcétera, etcétera. Porque el ministerio de la iglesia es multiforme. Y alguien preguntó por ahí, y no leímos el 14, y yo les dije, sí lo teníamos que haber leído el domingo, pero no lo comentamos. Sí lo comentamos. Yo decía, lo que pasa es que es la extensión de la misma versión, que dentro de la iglesia hay diferentes tipos de ministerio, ¿verdad? Y que el ministerio da resultado y da fruto. Por eso vemos al apóstol Pablo y a Bernabé, cómo es apedreado en Listra, pero cómo la iglesia se reúne para hacerle, ya cuando la gente mala se va, y lo cubren para que se levante, y se levanta como si nada, y a seguir, y cómo la iglesia lo protege, y cómo la iglesia lo esconde, y cómo la iglesia lo encamina para que siga el ministerio. Y bueno, si terminamos de leer el capítulo 14, solamente para los que tenían duda, versículos 27 y 28. Capítulos 14, versículos 27 y 28, ahí al final. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Ven? Entonces es el mismo ministerio de la iglesia que cubre al apóstol o a los pastores, y entonces se dedican a hacer su ministerio, su obra, y mientras andaban de viaje, entonces la iglesia provee en todos los lugares, pero luego regresan a Antioquía para volver a estacionarse ahí con los discípulos mucho tiempo. Pero si lo nota, el punto ahí al final es cómo Dios había abierto la puerta del evangelio y de la salvación para los gentiles. Amén. O sea, para nosotros. Vamos a entrar al capítulo 15 entonces, hermanos. Ahí ya lo tiene usted, pero déjeme decirle de una vez para ir explicando que no se nos acabe el tiempo. En este capítulo 15 del libro de Hechos, yo encontré una sola enseñanza global en todo el capítulo. Por supuesto, hay muchas verdades que podríamos, digamos, déjenme utilizar esta palabra, explotar, pero creo que lo más sobresaliente del capítulo es esta verdad, que como Dios abre la puerta del evangelio y de la salvación para los gentiles, entonces Dios mismo, y aquí viene una enseñanza muy
tremenda, aún para nuestros días en pleno siglo XXI, que los pueblos gentiles somos libres de la ley. A ver, diga conmigo, soy libre de la ley. Y no quiero decir que no tenemos que, hasta cierto sentido, seguir leyendo la ley. Después hablaremos, ya cuando terminemos Hechos y veamos otras cosas que el Espíritu de Dios está preparando para nosotros como iglesia en cuanto a la enseñanza. Pero solamente así, déjeme decirle que toda la ley que encontramos en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la enseñanza de la palabra, puede tener diferentes ramificaciones. Una es la ley que pertenece al culto y a Dios. Otra es la ley de la vida práctica, otra es la ley y podemos ir catalogando cómo se va diferenciando todo el concepto de la ley, pero en cuanto habla a nuestra vida con Cristo, la libertad de la salvación que Dios nos ha dado, entonces ahí es a donde decimos somos libres del peso de la ley. Es curioso cómo mucha gente después de 20, 21 siglos de vida, y bueno, lo decimos con la mano en la cintura, ¿verdad? Pero note cómo en el año 0, desde que se comenzó a recontar la historia en cuanto al nacimiento del Señor Jesús, y luego viene él, ministra, deja a los discípulos, empieza a formar la iglesia, y luego en el año 300 ocurre esto, y luego lo otro, y luego imagínese en aquel entonces decir, estamos en el año 0. Llegamos al año 300 y ya muchos de aquel entonces ya querían, y escuche estas palabras, ya querían judaizar a los nuevos creyentes. Y con esa palabra judaizar, la escritura nos quiere decir que, déjeme lo pongo así, aquí hay un grupo de ciudadanos romanos, aquí hay un grupo de ciudadanos americanos, aquí hay un grupo de ciudadanos españoles, y los judíos que viven por aquí dicen, no, además de que creen en Cristo, por así decirlo, ustedes tienen que obedecer totalmente toda la ley de Moisés. Y entonces los gentiles, guiados por los apóstoles, decían, no, es que eso va en contra de la fe, porque la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, es un regalo de Dios, es por la gracia de Dios, y yo no tengo que hacer nada para conseguirlo. Y sabe que es curioso que predicadores, lo digo con respeto, pero lo digo para que abramos los ojos, predicadores de hoy en día, después de tantos siglos de debate, todavía dicen, bueno, es que sí, la salvación es por la fe, pero si leemos Santiago, Santiago también dice que de qué te sirve la fe si no tienes obras. Y entonces también por las obras somos justificados, y pierden el contexto de la enseñanza. Pero cuando miramos aquí tan solo el puro capítulo 15, que todavía no avanza hasta el tiempo en que se escribe Santiago, nos damos cuenta que realmente se rompe por completo ese argumento para decir no, realmente la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, y la obediencia a los mandamientos y la obediencia en fe a Dios, no solamente a los mandamientos escritos, pero la obediencia a su santa palabra viene como el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Así que me maravilla y me asombra cómo en este capítulo 15, y déjenme usar estas palabras, cómo en este capítulo 15 el Espíritu Santo de Dios defiende que la salvación no pertenece al hombre. Es curioso cómo el Antiguo Testamento lo dice, cómo el libro de Apocalipsis lo señala con letras grandes y doradas. La salvación pertenece a Jehová de los ejércitos. Y ahora el hombre moderno sigue pensando, pero yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice nuestro capítulo 15 para no hablar tanto de ese judaizamiento moderno. Versículos, vamos a leer capítulo 15, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo, y los que estén ahí conectados, si hay algunos, lo voy a leer para que puedan escucharlo. Dice, entonces algunos, y nótelo bien, que venían de Judea, o sea, de los judíos, enseñaban a los hermanos que no eran judíos, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mire, y luego, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda muy grande con ellos,
se acordó que subiesen Pablo y Bernabé hasta Jerusalén y junto con ellos algunos otros hermanos para que vayan a los apóstoles y a los ancianos y a la iglesia de Jerusalén para hablar de este asunto. Versículo 3. Ellos entonces subieron encaminados por la iglesia y pasaron por Fenicia y Samaria, hablando acerca de cómo Dios había convertido a los gentiles, y eso motivaba gran gozo a todos los hermanos. Pero llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que estaba sucediendo, cómo Dios estaba obrando a través de ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, dígalo conmigo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Mm? ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, todavía hoy en día, ustedes no deben de comer carne de puerco? Ustedes, en lugar de guardar el domingo, tienen que guardar el sábado. Cuando ustedes viajan por el freeway, hay un letrero aberrador que dice, la marca de la bestia es los que guardan el domingo. Si no lo ha visto, qué bueno. Pero si pone atención, está más o menos, creo, de Bassett Center para acá, del lado derecho. O sea, de allá para acá está un letrero amarillo grandote. La marca de la bestia es los que guardan el domingo, porque ellos quieren que los cristianos verdaderos se judaicen y nos quieren judaizar, valga la repetición, para que obedezcamos la ley y nos meten bajo la ley. Y hay todavía grupos que se meten tanto a decir, bueno, es que sí, Cristo, pero, y le añaden algo a Cristo Jesús. Y sabe, ese es el punto humanista de la mayoría de las religiones. Si me deja mencionarla, lo voy a mencionar con respeto. Hablamos, por ejemplo, de religiones como los católicos romanos. O sea, pregúntenles a los sacerdotes, ¿cómo puedo ser salvo? Tienes que creer en Cristo, pero tienes que comulgar, tienes que bautizarte, tienes que hacer tu primera comunión, tienes que esto, y ponen una lista tremenda de lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Tache, de acuerdo a la palabra de Dios. Si nos vamos con los testigos de Jehová o los que se llaman testigos de Jehová, igual, sí, es que creemos en Cristo y venimos a predicarte del reino de Dios, pero si tú no haces esto, esto, esto y esto y esto, no heredarás la tierra. Y es más, si te mueres antes ya no heredaste nada porque la tierra va a ser heredada para los que vivan en aquel. Si nos vamos con los mormones, igual, sí hablamos de esto, pero este evangelio es para los de allá, Dios trajo otro para los de aquí, pero además tienes que ser parte de nosotros, bautizarte bajo el nombre de nuestros apóstoles, ya ni siquiera bajo el nombre de Cristo, sino bajo el nombre de los apóstoles de los mormones y guardar esto. Y si nos vamos con los adventistas, o sea, todas las religiones son tan humanistas que precisamente el diablo, en lugar de poner la mirada en Dios, el hombre, el diablo dice, no, mira, bájale, 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 tienes que ver aquí abajo, y tienes que hacer, y tienes que decir, y tienes que ponerte, y por eso, aún dentro de la iglesia cristiana, yo no sé si usted lo ha notado, a veces se escucha decir, ¿por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace el otro? Bueno, es que no se trata de salvación, el bautismo no salva, no, pero es que, y hay grupos cristianos que dicen, no, el bautismo es el que salva. Realmente cuando la persona se sumerge en el agua y cuando sale, ahí es cuando ocurre el nuevo nacimiento. Y entonces la obra del Espíritu Santo de Dios la hacen a un lado y la fe en Jesucristo también la desvían para poner las cosas, como dice aquí, en los ritos puestos por la ley o puestos por el hombre. Y algunas veces parece que podemos mirar algunos versículos y decir, bueno, pero el bautismo sí, el bautismo está como una parte de obediencia de fe. Pero usted lo sabe, hermano, ¿verdad? Muchas veces hemos, por ejemplo, hablado del bautismo. Alguien puede entrar por ahí, quiere ser bautizado, venga, yo lo bautizo. Y saliendo de aquí, pues, no, yo es que nada más sentí bonito, es que dijeron, ¿quién quiere pasar? Regalamos Biblias, regalamos CDs, pásele al frente, tome su decisión. Y mucha gente pasa al frente para llevarse la Biblia nueva, para llevarse el CD, para llevarse los regalos y dice, yo nada más pasé por los regalos y dije que sí a todo, pero... Y eso es lo que estorba la verdadera fe. Mire, acompáñeme ahora en ese mismo capítulo. Vamos a leer los versículos 10, no, perdón, el versículo 24. Versículo 24. Y mire cómo sigue el chisme, o no el chisme, el reporte del apóstol. Dice ahí,
por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, míreme para que me entienda, por favor, que creo, a lo mejor aquí nos vamos a mantener toda la noche. Mire, ¿quién escribió la Biblia? ¿O la Biblia cómo viene a nosotros? ¿Fue por voluntad humana o quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, Dios, el que revela, ¿verdad? Y utiliza al hombre para escribir, pero lo menciono para que note las palabras que utiliza el Espíritu Santo al revelar al escritor Lucas. Muchos les están inquietando y están perturbando vuestras almas. ¿Conoce usted esa palabra de inquietar? ¿Verdad? Usted está muy tranquilo ahí viendo la televisión y llega el niño, papá, ¿quieres? Papá, oye, hijo, es que inquietar quiere decir, tengo el reposo, tengo la quietud, tengo la paz, y así está el creyente, tengo paz en Cristo, soy salvo, mis pecados son perdonados, y vienen otras personas, no, es que tú no tienes el perdón de tus pecados, es que tú te lo tienes que ganar, es que tú tienes que guardar la ley, es que tú no debes de comer esto, es que tú no debes de tomar lo otro, es que tú no, y entonces la mente del creyente dice, Señor, pues ¿qué está pasando? Primero me dijeron que el evangelio así, Jesucristo es el Salvador, pero ahora vienen otros y me enseñan unos textos, y mire cómo el Espíritu Santo dice, a los que trabajan así, están perturbando tu alma. Y la palabra perturbar es cuando está la ciudad ahí y de repente se oye ahí viene un tornado o un huracán, se perturba todo, ¿verdad? Las emociones, como ahí viene, escóndanse, córrale. Eso es perturbar. Y así andan muchos creyentes hoy en día porque escuchan el evangelio, creen en Jesucristo y vienen otros a tratar de judaizar y bueno, vamos a ver cómo responde la palabra de Dios a eso. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Mire lo que el Espíritu Santo levanta. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí está la respuesta del Espíritu de Dios. Cuando alguien trata de judaizar a la iglesia o judaizarte a ti y tratarte de atraparte y encadenarte a la ley, mire cómo dice la respuesta del Espíritu de Dios. ¿Por qué tientan? ¿Por qué tratan de probar? ¿Por qué tratan de hacer enojar? ¿Por qué tratan de hacer a Dios mentiroso? Es lo que quiere decir. Porque Dios no ha mandado eso. Dios no lo ha mandado, el Espíritu Santo no lo ha mandado, pero el religiosismo del hombre que dice, yo me lo quiero ganar, no, es que yo, pero note inclusive las palabras, ni siquiera los mismos judíos de nacimiento fueron capaces de guardar la ley. Para que ahora los gentiles que ya se judaizaron, ahora traten de judaizar y meter a otros en un yugo. Y mire, yugo, yo no sé, allá antiguamente, pues ya hoy no se utiliza mucho, ahí va un toro llamado buey, con unos cuernotes, y se les montaba aquí una tabla muy pesada, imagínense en aquel entonces, tan pesada que ahí va allá, eso es lo que se llama yugo. Y entonces, mire lo que dice aquí, estos hombres religiosos quieren ponerles a ustedes un cuello que no les va a dar la libertad para disfrutar la vida, que no les va a dar la libertad para voltearse. ¿Sabe que con ese yugo, por eso los surcos quedaban así derechitos? Porque el toro no se podía mover ni para izquierda ni para derecha porque el yugo lo sujetaba y es como, no te mueves. Y cuando te freno, piso aquí y se entierra el fierro de aquí abajo y entonces el toro ahí, no hay manera de que se escape del yugo. Y por eso aquí dice, quiero volver a utilizar la frase, por eso el Espíritu de Dios dice, ¿por qué se ponen en contra de Dios? ¿Por qué tratan de invalidar el amor y la gracia de Dios? Antes, responde la Sagrada Escritura, sabemos y confesamos y creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Diga, soy salvo en Cristo Jesús. Versículo 28.
Continúa diciendo el Espíritu de Dios. Versículo 28. ¿Qué dice? Porque ha parecido bien. Otra vez, ¿a quién le pareció bien? ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le pareció? No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Mm? No es la decisión de una iglesia que algunas veces unos llaman, es que es la iglesia reformada, es que es la iglesia presbiteriana, es que es la iglesia, no sé, otros nombres, o no es el carisma de algunos predicadores que tratan de decir, ustedes no deben de portarse bien, porque el mismo apóstol Pablo luego explica, esta libertad no es para que yo ande de pecador, lo dice a los Gálatas. Esta libertad no es para que yo ande como si no hubiera aceptado a Cristo, practicando toda clase de pecados, de vicios, de inmoralidad. Esta libertad no es para eso, pero esta libertad sí es para decir, con todo respeto, ley de Moisés, discúlpame, soy libre en Cristo Jesús. Pero es que tú no guardas no tengo que guardar, pero es que tú sigues comiendo porque toda la tierra y la plenitud, todo es de Dios. Pero note otra vez las palabras, perdóneme, me emociona. Así le pareció bien al Espíritu Santo. Ahora, ¿quién va a ser más? Una institución religiosa, incluyéndonos, y no lo digo como que no son válidas, algunos de ellos son verdaderamente cristianos, pero puede ser una iglesia llamada Betel. Imagínense que creciéramos a 100,000 y que todo el mundo nos reconociera y que nosotros dijéramos, ustedes tienen que guardar X día, ustedes tienen que dejar de comer esto, ustedes tienen que... No, no es una institución, no es una religión. La mayoría de, por ejemplo, de los grupos que nacieron como adventistas, testigos, mormones, todos nacieron en el siglo XIX. O sea, apenas tienen 200 años de haber nacido y de haberse organizado y formado, cuando mucho. Y le quieren decir a todos los 17 siglos de atrás, cuando el Espíritu Santo de Dios se levanta y dice, yo, el Espíritu Santo de Dios, me ha parecido bien decir que a los gentiles no se les ponga ninguna carga. ¿Se da cuenta por qué los versículos anteriores decían, ¿por qué quieren tentar a Dios? Cuando leímos, bueno, no quiero hablar más. Capítulo 16, que sigue hablando de lo mismo, un poquito, capítulo 16, versículos 4 y 5. Capítulo 16, versículos 4 y 5 dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Estas ordenanzas de no guardar la ley. Versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí una pregunta de retroalimentación. ¿Cómo eran las iglesias confirmadas en la fe? ¿Cómo eran las iglesias confirmadas en la fe? Y la respuesta es cuando hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se hace muy religiosa y dice, es que todavía tenemos que guardar la ley, y yo como líder digo, y nosotros como teólogos decimos, y nosotros como pastores, y nosotros como organización, y nosotros como religión o secta imponemos que todos los modernos deben de seguir guardando el sábado y no comer esto y guardar este día y hacer esto y lo otro, así como los primeros creyentes acá, el Espíritu Santo se levanta y dice, no, eso está anulado. Y déjeme se lo ejemplifico. Yo, el Espíritu Santo, digo que a los gentiles no se les va a imponer esa carga. Entonces uno queda libre, o sea, se quita el yugo, se quita el peso de decir, soy salvo en Cristo Jesús. Qué hermoso. Y entonces las iglesias son confirmadas en la fe cuando no prestamos oídos a lo que los líderes, los pastores dicen en una manera religiosa y humana, y obedecemos, predicamos y vivimos la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Estamos en el capítulo 16 y después de esta primera parte, yo encontré tres enseñanzas. La primera en el versículo 14. Tres enseñanzas sobresalientes que llamaron mi atención. La primera en el versículo 14, vamos a leerlo, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, léalo fuerte, y el Señor
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí yo encuentro la enseñanza de lo que hace un momentito dije, que es la primera, es que la salvación es obra de Dios. La salvación es obra de Dios. ¿Cuántas veces a ti te ha llegado alguna palabra, pero no le haces caso? ¿Cuántas veces a algunos de ustedes les predicaron de Jesucristo y no aceptaron? ¿Cuántas veces te dijeron arrepiéntete de tus pecados, pero no? Pero hubo un día en el que algo tocó tu corazón, algo tocó tus entrañas y dijiste, sí, yo quiero creer en Jesucristo. Esa es la obra de salvación que le pertenece a Dios, el Espíritu Santo, y que nada o nadie más puede hacer. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, para los que ya leyeron el capítulo 16, Pablo y Silas estaban encarcelados por predicar el evangelio de Jesucristo. Así que aquí viene mi segunda enseñanza que encuentro en este versículo, y esta es cómo debemos enfrentar las dificultades. La manera correcta de enfrentar las dificultades es orando y alabando a Dios. Orando y alabando a Dios. Allí estaban ellos igual en el cepo, allí estaban igual ellos encadenados, allí estaban ahí junto con los demás presos. La manera correcta como ellos enfrentan la dificultad es con oración y con alabanza. Y de hecho, si lo leyeron, en ese momento el Señor abre las cadenas y Pablo y Silas también quedan en libertad. Y la tercera enseñanza que encuentro en el capítulo 16 es la salvación que está a nuestro alcance. Versículo 31. Después de que Pablo y Silas fueron libertados, el carcelero se quería matar. Pablo y Silas le dice, no te mates. Y entonces él tiene temor de Dios y le dice, versículo 30 y 31, vamos a leerlos. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa promesa. Hay una salvación a nuestro alcance, hermanos. La salvación es obra de Dios y la salvación está a nuestro alcance. Cuando miramos a nuestras parejas, cuando miramos a nuestros hijos, cuando miramos a nuestros nietos, cuando miramos a nuestros primos, a nuestros tíos, abuelos, y decimos, todavía no creen. Aquí hay una promesa hermosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, obviamente, Dios sabe a quiénes va a salvar, ¿verdad? Pero cuando yo tengo un hijo o una hija que todavía no quiere creer, tengo que ir de rodillas y tengo que ir a buscar el rostro de Dios y a decir, Señor, la salvación te pertenece a ti. La salvación te pertenece a ti. Mira a esta persona, mira a este familiar mío, ven a traer tu salvación al corazón de él. Y podemos ver que la salvación de Dios está a nuestro alcance. No debemos dejar, ¿se acuerda cuando Pedro y Juan estaban echando allá, estudiamos en Juan precisamente, estaban echando la red para pescar en el último capítulo? No podían, y el pastor José habló de ello, pero aparece el Señor Jesús, vuélvanlo a echar del lado derecho. Ajá, ya lo hemos hecho toda la noche. Y el Señor Jesús le dice, pues háganlo en mi nombre. ¿Verdad? Y a veces así somos los papás. Ya le hablé una vez a este joven, ya le hablé una vez a esta persona, ya le hablé una vez a estos niños, pero no entiende. Dice el Señor, pues sigue echando la red porque cree en el Señor Jesucristo y las cosas pueden cambiar. Cree en el Señor Jesucristo y tu pareja puede ser alcanzada. Cree en el Señor Jesucristo y tu situación adversa puede ser de libertad. Cree en el Señor Jesucristo y puedes encontrar salvación a tu alcance. Capítulo 17, vamos a ver. Perdonen que vamos rápido, recuerden que es un pequeño resumen. Ya vieron qué hermosas enseñanzas que nos apasionan y nos emocionan. Lean la palabra de Dios. Primera enseñanza, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo. ¿Cuál enseñanza encuentran ustedes aquí, hermanos? A ver,
Como dice el pastor José, a ver, ¿quién quiere decir? ¿Qué enseñanza encuentran aquí? Que Jesús es el Cristo. La enseñanza tremenda es que Jesús es el Cristo. Y también ahí hay una clase que Dios tiene reservada para nosotros para que entendamos qué quiere decir que Jesús es el Cristo. Porque tú crees en Jesús. ¿Se acuerda que Juan, el Evangelio de Juan, muchos decían, y muchos creyeron en su nombre, y muchos creyeron que Jesús es el Cristo? Y se acuerda que también sanó a uno y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y aquel que fue sanado dijo, pues no sé quién es, dime quién es. Y Jesús le dice, yo soy. Hoy la gente piensa, ¿cuántos creen en Jesús? Sí, todos creemos en Jesús, ya que no vengan los cristianos a hablarnos. No, es que no han creído que Jesús es el Cristo. Por eso este versículo es tan importante para recordarnos que Jesús es el Cristo. Amén. Número 2, ¿cuál es el propósito de las bendiciones de Dios? Vamos a ver qué dice el versículo 27. ¿Para qué nos bendice Dios? ¿Para qué Dios nos permite todas las cosas que hoy disfrutamos en la tierra? ¿Para qué nos ha purificado los órdenes de los tiempos, los límites de la habitación, que el mar no se salga de su lugar, que la tierra no pase más allá del mar, etcétera? Versículo 27 nos da la respuesta y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ha escuchado esa frase de algunos que se dicen supuestamente ser ateos? Es decir, a ver, dime dónde está Dios, muéstrame a Dios. Y a veces el cristiano se queda como, bueno, es que Dios es espíritu, pues por eso muéstramelo. Y ya Romanos habla, capítulo 1 de Romanos nos habla un poquito de ello, pero ya Hechos aquí en el versículo 27 nos dice, mira, ese orden, ¿no ves el orden que Dios le ha fijado al mar? Y el mar no se puede pasar de ahí. ¿No ves que la luna está ahí? Y todos los que fuimos a la escuela sabemos que si la luna se acerca un poquito a la tierra o la tierra se acercara además a la luna, habría caos, que el sol está muy lejos de allá de nosotros, pero que tan solo el resplandor es suficiente para calentar, pero que igual que si por alguna razón se chispara la tierra de su órbita y se acercara al sol, y además el sol está fijo, ¿qué lo mantiene fijo ahí? ¿Verdad? Y la manera como ocurre en las estaciones, y dice la palabra de Dios, para que busquen a Dios. Cuando el hombre pregunta, ¿dónde está Dios? Mira, ve todo alrededor. Vas a ver que todas las cosas tienen un propósito, vas a encontrar que todo tiene un orden lógico, vas a encontrar que todo tiene la marca de un diseñador que nada, que ninguno de nosotros ha podido ser y que no puede ser por accidente. Para que busquen a Dios es el propósito de las bendiciones, pero como Jesús es el Cristo, y como el propósito de la bendición de Dios al darnos el universo, la tierra y todas las leyes que gobiernan la naturaleza es para que busquemos a Dios, entonces ahora Dios exige algo también de la humanidad. Vamos a ver qué dice el versículo 31. 30 y 31, por favor. El 30 más bien, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora en todo lugar, ¿qué es lo que Dios le exige o le manda al hombre? Que se arrepienta. Aquí es a donde el hombre se da de topes contra la palabra de Dios y por eso dice, no queremos que los cristianos alcen la voz, pero no es la voz de los cristianos, es la voz de Dios que dice, Dios ya les pasó por alto el tiempo, un tiempo les dio chance, un tiempo lo soportó, pero ahora en la venida del Hijo Jesucristo, ahora Dios ya le ordena, le manda y le exige a todo el ser humano que se arrepienta, cristianos y no cristianos. ¿Por qué tengo que dejar este pecado? Es que la iglesia, no es la iglesia, Dios quiere que te arrepientas. Es que se trata de una estructura, como hoy se escucha, es una estructura vieja, patriarcal, donde se nos ha enseñado que el hombre tiene que actuar así, que la mujer, no es el hombre, no es la mujer.
Es Dios quien exige al ser humano que se arrepienta. Bueno, pero es que antiguamente las religiones eran como la droga y nos emboban y nos quieren sacar el dinero. No, no es el hombre, no es la religión. Es Dios el que exige al ser humano que se arrepienta. Así que, iglesia de Dios, pastores del Señor Jesucristo, Dios nos sigue exigiendo que nos arrepintamos y cambiemos nuestra mala conducta pecaminosa. Pero para los inconversos es el mismo mensaje. Dios exige que te arrepientas. Y usted tiene todavía abierta su Biblia. No es un espanto ni es una amenaza de Dios, pero dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Y lo va a hacer con justicia. Lo va a hacer con justicia. También algún día hablaremos de ese santo juicio de Dios. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por la voz de tu Espíritu Santo registrada en estas hermosas cartas, en estas hermosas páginas que leemos de tu santa palabra. Cuando la gente quiere imponernos cosas, podemos levantar rápido la fe a ti y decir, hemos sido libertados del yugo de la ley. Somos libres en Cristo, libres para obedecer, libres para servirte, libres para amarte, libres para vivir lejos del pecado, libres para ya no andar como los del mundo. Y cuando caemos, ahora nos exiges que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra mala conducta. A pesar de que ya somos hijos, también nos exiges arrepentimiento. Señor, gracias por tu amor al darnos tu palabra. Sobre todo, gracias por darnos a Jesús. Él es el Cristo y nadie más. Y si hablamos de salvación, recordamos que la salvación te pertenece a ti y que está a nuestro alcance. Salva nuestras familias, Señor. Salva nuestros hijos, salva nuestras hijas, salva nuestros familiares en tu amor, porque la iglesia no puede hacer nada por ellos, porque aunque los pastores vayan y prediquen y hablen y oren, y aunque insistamos, no va a ocurrir nada a menos que a través de tu Espíritu Santo tú les llames al corazón y los conviertas. Sana nuestros hogares, salva nuestros hogares, arranca nuestra familia del pecado, de la mundanalidad y tráelos al reino de tu amado Hijo. Y guarda nuestra iglesia en la verdadera fe de tu palabra, obedientes a ella en amor y gratitud. Y llénanos con este bendito Espíritu Santo de amor, de fe y de dominio propio. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.